Filipenses capítulo 2, vamos a estar hoy conversando. Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Filipenses 2, del 12 al 30. Vamos a estar hoy compartiendo. Estoy que hablo del Real Madrid, estoy que hablo de fútbol, entonces estoy ahí, allá me están, del Barcelona también podríamos hablar. Bueno, pero vamos a ver que Dios nos ayude. Cuando uno llega tarde a una película, no sé si de pronto les ha sucedido, que llegan a su casa, al salón, se sientan, están viendo una película y usted llega a la mitad de la película y alguien le comienza a contar de qué trataba la película antes para que usted entienda lo que sigue después. Entonces, como venimos en una serie estudiando esta epístola, permítanme les cuento un poquitico algo antes de lo que ya pasó para poder entender el pasaje que estamos leyendo hoy. Lean por favor, o leamos juntos, Filipenses capítulo 1, versículo 27, que es un pasaje fundamental para lo que estamos estudiando en esta serie. Dice el pasaje: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Les voy a pedir que lo leamos todos a una sola voz, solamente ese apartado. Está en la pantalla y dice, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Todos los que estamos aquí reunidos hemos escuchado de una o de otra manera el evangelio de Cristo. La buena noticia ha llegado a nuestra vida y nos ha cambiado. ¿A cuánto los ha cambiado? Amén, un amén pero fuerte, como contentos. Para que quede en la grabación bonito. Voy a volver a preguntar y ustedes responden otra vez. ¿Listo? Solo por la grabación. Para unirnos. ¿A quién le ha cambiado la vida el evangelio? Amén, muy bien. Entonces el evangelio llegó y nos cambió. Muy bien, ese versículo es fundamental para todo lo que viene después. Luego, el apóstol Pablo en el capítulo 2 comienza a hablar de cómo tenemos que vivir como cristianos, como aquellos que han conocido el evangelio. Y es que tenemos que tener un mismo sentir. Capítulo 2, me perdí. 2, donde habla de que un solo sentir, el 2, gracias. Yo sabía, era solo para saber si estaban ahí en la Biblia. No crean. Completad mi gozo, dice Pablo. Se dieron cuenta, vale. Segundo versículo importante, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hace 20 días que estuvimos hablando, hacíamos la comparación con un equipo de fútbol, que todos tienen un mismo propósito, que salen a la cancha a esconderse atrás para que el otro equipo no les haga ningún gol. Y pasan 190 minutos y nadie juega, solamente se defienden. Tienen un mismo propósito. Alguien podría pensar si eso es jugar fútbol. Pero ahí está pero ganaron. Ese es el resumen del partido del Real Madrid, ¿no? Del último partido. Pero bueno, ya salimos de esa. Todos salen a la cancha con un mismo propósito. El propósito era ganar. Anotar un gol y atrás y ya. Entonces dice Pablo que así mismo nosotros como creyentes del evangelio debemos tener un mismo propósito. Entonces Pablo más adelante dice cómo hay que hacer eso y nos da un ejemplo. Y el ejemplo se encuentra en el versículo 5. Saltemos al versículo 5. O sea, ¿cómo hay que hacer para tener un mismo propósito? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que el ejemplo que nos da Pablo es ser como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo?
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nos da Pablo y que tenemos que seguir. Terminamos hace 20 días diciendo que esto no es una imposición, sino que esto se hace cuando Cristo llega a nuestra vida y nos transforma, ¿verdad? Tenemos un mismo propósito y tenemos un ejemplo que se llama Cristo. Con este antecedente, esa era la película que ya había pasado, ahora pasamos al versículo 12. El versículo 12 va a ir saliendo en la pantalla. Eso, muchas gracias. Filipenses 2, capítulo 12, dice, por tanto, o sea, por todo lo anterior, y aquí es donde vamos a comenzar hoy nuestro estudio, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces, aquí hay una palabra que resalta que ya había salido antes y es la obediencia. Les está diciendo Pablo a los cristianos de Filipos, espero que sigan obedeciendo, no solo como cuando yo estaba con ustedes, sino ahora que no estoy con ustedes. Hemos venido estos domingos escuchando enseñanzas por parte del pastor Miguel y por parte de Bernardo acerca de la madurez, ¿verdad? Y pensaba yo que un niño demuestra que ha crecido y que está en ese proceso de maduración cuando comienza a ser más obediente, ¿verdad? Levanten la mano los obedientes. Más de uno lo pensó. Uno de papá, mis hijas no están. Después me dicen, papá, no hable de nosotras. Conocí la historia de un hombre que tenía unas hijas. Yo creo que todos los papás quisiéramos tener un control remoto en la mano y que uno dijera, un nombre así cualquiera, Julio, ven acá, y Julio llega inmediatamente, ¿cierto? Y que uno dijera, Julio, a acostarse, y Julio automáticamente ya estuviera acostado. Y uno quisiera tener un control remoto que uno dijera, Julio, apaga el televisor, ¡bum!, apaga el televisor. ¿Cierto? Sería bonito eso. Yo, cuando era pequeño, no era así. No era así. En la casa mía, hubo una época en que estaban en construcción, había una pared y la pared estaba sin terminar. Así que habían unos bloques, ladrillos que iban saliendo de un extremo. Y a mí se me ocurrió que eso era una escalera de bomberos. Entonces a mí me encantaba jugar a los bomberos. Entonces yo me trepaba por la pared, llegaba a lo alto, apagaba el fuego y volvía y bajaba. Entonces mi mamá decía, John, no se suba en la pared porque se va a caer. Y yo, como era tan obediente, imagínense qué hacía. Pues siempre iba y me subía y seguía jugando y bajaba y subía. Y mi mamá que me decía, John, no se suba porque se va a caer. Un día, ya se sabe el final, me subí, de tanto subirme a la pared comenzó a temblar. Entonces mi mamá decía, John, esa pared se va a caer y no sé qué. Y yo subía a jugar a los bomberos y bajaba. Una vez llegaron unas primitas de fuera de Bogotá, llegaron ahí, se tomaron un café, el mejor café del mundo, tocaban ponerlo en algún lado, no mentiras, y comenzamos a jugar a los bomberos. Entonces yo me subí y la pared no resistió y se vino abajo. Claro, yo me caí, un ladrillo se me cayó en esta pierna y me estilló el hueso. Herida abierta, sangre por todo lado, bueno, eso fue una cosa terrible. Mi mamá lo cuenta, yo no me acuerdo la verdad, pero mi mamá me cuenta que la primera reacción fue tomarme, levantarme, darme 3 palmadas por detrás y decirme, yo se lo dije que no se subiera ahí. ¿Verdad?
Un saludo a mi mamá. No, no va a ver esto, yo no creo que lo vea. Obediencia, ¿no? ¿Qué es lo primero que la mamá le dice al niño cuando se cae? Yo se lo dije. ¿Verdad? Se va a caer, se va a caer. Señor, no llore porque yo se lo dije. La obediencia. ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Qué pensará Dios de nosotros? ¿Será que a Dios le pasa lo mismo con nosotros? No te subas ahí. John, no te subas ahí. John, te vas a caer. No hagas ese negocio. No sigas por ese camino. Deja de pensar de esa forma. Confía en mí. Pero nosotros vamos totalmente pareciera, en oposición a lo que escuchamos de Dios. Y cuando nos caemos, ahí sí hacemos lo que hacen todos los niños cuando se caen, y es normal, que es llorar, e ir donde la mamá, a decir, mamá, me caí. Pero Dios está ahí para decirte, eso es consecuencia de tu error, pero ven que yo te voy a restaurar. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y me alegra muchísimo que Dios no sea como mi mamá, sino que también me corrige con amor y me restaura. Y si en esta mañana hay alguien aquí que se siente afectado por algo, que se siente como ese niño que se ha caído, Dios en esta mañana está aquí para restaurar tu corazón, para levantarte, y Él te dice, yo te amo, hijo mío. Las consecuencias del error las vamos a vivir. El dolor está, pero ahí está Dios para ayudarnos, para solventarnos y para sacarnos adelante. Y qué bueno que en esta mañana podamos tener esa tranquilidad de que Dios está ahí para nosotros. Eso no quiere decir que debamos ser no obedientes. Al contrario, el pasaje nos invita a ser obedientes. En la medida en que vamos creciendo, todos nosotros pues vamos madurando en ese proceso de maduración, y pues ya lo que nos decían antes, ya ahora lo obedecemos, ¿verdad? Yo creo que todos o la mayoría tendemos la cama cuando nos levantamos. Es decir, no tiene que estar la mamá encima de uno con 32 años diciéndole, mi hijo, tienda la cama, que se lo he dicho muchas veces. Ya uno sabe eso, ¿no? Imagínese usted 32 años y la mamá, si se cepilló los dientes, venga, le vuelo la boca. Como que no cuadra, ¿verdad? Porque uno va creciendo y va obedeciendo. Así que Pablo les dice, aquí les dice en Filipos, obedezcan no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. ¿Y qué tenemos que obedecer? Entonces dice el versículo que leímos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la indicación de Pablo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Está aquí Juan. Hola Juan. Ahí, Juan es un amigo de Cuba, se los presento. Juan se dedica él es enfermero, ¿verdad, Juan? Vale, su ocupación es ser enfermero. Si algo pasara aquí, si alguien se cortara un dedo, ojalá que no les pase. Yo me corté ayer aquí y me duele desde aquí hasta allá. Todavía me duele. Pero si alguien se cortara aquí, Juan saldría y ayudaría, ¿verdad? Porque es su ocupación. Piense cada uno en su ocupación. Yo me dedico a esto. Y si alguien tiene una circunstancia de mi campo, yo le podría ayudar. Porque yo me ocupo en esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos hemos sido salvos al creer en Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir ocupados en lo que somos. ¿Qué somos? Salvos. Por lo tanto, nuestra mente debe estar ocupada en nuestra salvación. ¿Muy enredado? No, ¿verdad? ¿Yo qué soy? Soy
Profesionalmente soy profesor. Estudié para eso y me gusta. Y cuando veo la oportunidad de enseñar algo, pues se me sale el profesor y además como que el niño que llevo adentro, entonces enseño. Si fuera médico, si esa fuera mi ocupación y tendría un caso para atender de urgencia, pues lo atendería. ¿Vale? Algunos son deportistas y cuando ven un balón salen corriendo detrás del balón. El que entendió, lo entendió. Un saludo a nuestro pastor. ¿Qué somos nosotros? Salvos. ¿A qué tenemos que dedicarnos? A estar ocupados como salvos. Ojo a esto, Pablo no dice, ocúpense para que lleguen a ser salvos. Dice, ocupados de vuestra salvación, es decir, ya la tenemos. Eso es lo que somos. Así que qué bueno que en esta mañana podamos pensar y reflexionar a partir de este pasaje en quiénes somos nosotros, en nuestra identidad. Comenzamos hoy pensando de que hemos creído en el Evangelio, ¿verdad? Y que nuestra vida cambió, por lo tanto somos nuevas criaturas y vivimos ocupados en eso. Conocí la historia de una niña que cuando no tenía nada que hacer iba donde su padre le decía, estoy aburrida. ¿A los padres les ha pasado eso? Papá, estoy aburrida. Hija, no sé. Einstein descubrió la bombilla un día que estaba aburrido. Veías algo, invéntate algo. Estoy aburrido, estoy aburrido. Y el problema es que crecemos y muchas veces terminamos sin nada en nuestra mente. Y no hay nada más complicado que una mente desocupada. Los malos pensamientos llegan a nuestra mente cuando nuestra mente está desocupada. Cuando no tenemos nada que hacer, generalmente encontramos algo para hacer que no beneficia a nadie. ¿Alguna vez, desocupados, han pasado tiempo mirando redes sociales? 5 minutos. 5 minutos. Después decía, ¿a qué hora me pasó 1 hora? ¿A qué horas? Qué bueno tener la mente ocupada y estar ocupados en lo que somos, estar ocupados en la salvación. Pareciera que nos encantaran los títulos y muchos diríamos, si yo tuviera el título de tal cosa, me dedicaría a tal otra. Viviría de acuerdo a ese título. Si yo fuera el líder de alabanza, eso sería una maravilla. Si yo fuera el maestro de escuela dominical, eso sería una maravilla. Si yo fuera el pastor, eso sería una maravilla. Pues todos nosotros tenemos un título maravilloso que se llama salvos. Vivamos como salvos. Esa es la invitación que nos está haciendo aquí el pasaje. Ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor, o sea, con reverencia. Nuestra salvación a nosotros no nos valió nada. Gracias a Dios. Fue gratuita para nosotros. No quiere decir que haya sido gratuita para Él. Él dio a su Hijo unigénito. Y se hizo en forma de hombre. Y siendo en forma de hombre se hizo esclavo. Y como esclavo murió. Y una muerte terrible. Muerte de cruz. A Él le valió su Hijo. Así que tomemos la responsabilidad, la reverencia y el compromiso para vivir ocupados en nuestra salvación. Cuando usted compra algo, imagínese que usted quiere tener un móvil nuevo. Así, un móvil así sencillo y humilde, un iPhone 12. Sencillo y humilde. Así que usted trabaja 3 meses para comprarse su iPhone. Y usted lo compra y sabe, va allá y lo destapa. Y qué bonito el iPhone, ahí tengo el iPhone. Y le toma fotos a todo. Se vuelve fotógrafo por su iPhone nuevo. Y usted lo cuida, ¿verdad? Y usted vive comprometido en cuidar su aparato nuevo. O lo mismo con un coche. Es lo mismo.
Y como nos valió trabajo y esfuerzo, lo cuidamos. ¿No les ha pasado que regalan algo que a usted le ha valido mucho y la otra persona no lo valora? Y a uno por dentro como que le da, ¡ay! Imagínese que usted trabaja los 3 meses, compra el iPhone y va y se lo regala a alguien. Y ese alguien, como no le valió, pues no lo trata con el mismo compromiso que lo trata a usted. Usted lo cuidaría, mejor dicho, eso nunca le pasaría nada. La otra persona lo deja en cualquier lugar, lo echa en el bolsillo con monedas, con las llaves, etcétera, etcétera. Que no le valió lo mismo. La invitación que nos hace Pablo es a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, con reverencia. ¿Por qué? Porque la salvación a nosotros nos salió gratis, es un regalo de Dios, pero a Él le valió todo. Todo, absolutamente todo. Así que ser cristiano es aceptar que Cristo hizo todo lo que hizo en la cruz del Calvario por mí y me salvó. Y ahora que yo vivo salvo, me voy a ocupar de mi salvación. Así que por un lado, es una noticia maravillosa para todos. Hoy tenemos salvación en Cristo. Y por otro lado, es una invitación a ocuparnos de esa salvación con temor y temblor, con reverencia, con responsabilidad. Versículo número 13. El tiempo ha pasado. No, eso no dice el versículo. Yo miré aquí el reloj y digo, el tiempo ha pasado y hasta ahora voy en el versículo 1. Dirán ustedes, ¿a qué hora va a acabar? Va, sigamos. Aquí hay una noticia maravillosa y es que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordemos que venimos hablando de ocupaos de vuestra salvación, ¿verdad? Estemos ocupados en lo que somos. ¿Qué somos? Salvos. Ocupémonos en esa salvación. ¿Y eso es una camisa de 11 varas? ¿Eso es una obligación para nosotros? No. Eso es una obra que hace Dios en nuestra vida. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer, o sea, el deseo, como el hacer, o sea, como la competencia por su buena voluntad. Así que preguntémonos en esta mañana, ¿qué sentido de parte de Dios hacer como salvo? ¿Qué sentido de parte de Dios? ¿Qué me gustaría hacer como salvo en mi familia? ¿Qué me gustaría hacer como salvo en la iglesia? Es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es posible que alguien esté diciendo, pues a mí la verdad es que ni el querer ni el hacer. Te invito a que te encuentres con Dios, porque el Evangelio, la buena noticia, no es una noticia para escuchar y ya dejarla ahí. Es una noticia que nos cambia el corazón, que nos transforma y que nos lleva en un proceso de crecimiento o de maduración. Ir madurando en la vida cristiana es precisamente entender los momentos y entender que Dios pone en nuestra vida el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ocupaos de vuestra salvación, dependiendo completamente de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Versículo 14. Aquí viene una indicación. ¿Con qué comienza el versículo? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahí alguien hizo un comentario editorial. Claro, ¿cómo me ocupo yo? ¿Ve? El pasaje está hablando ocupados de vuestra salvación. Muy bien, ¿y cómo lo hago? Hacerlo todo. Todo lo que hagamos sea sin murmuración y sin contiendas. En griego, cuando hablaban pasito, cuando se quejaban, hablaban así. ¿Han escuchado alguna vez a alguien hablar pasito, como a escondidas? ¿Cómo se escucha?
Si usted quiere que algo se sepa en todo el mundo, hable pasito. Automáticamente los oídos de todo el mundo se activan porque uno intenta entender qué están diciendo en voz bajita. Eso es seguro. La palabra aquí es gogusmon, porque en griego hablan así, pasito, para que no se escuchara. Murmurar. Y uno habla pasito cuando no es capaz de decirle al otro las cosas duro y de frente. Ocuparse de la salvación implica hacer todo sin estar. ¿Cuánto cambiarían en nuestra familia las relaciones si habláramos más claramente? ¿Cuánto cambiaría nuestra iglesia si habláramos directamente, sin el Y la otra palabra es sin contiendas. En el griego es dialogismo y es usar las palabras. Si la primera palabra es usar palabras bajitas, la segunda palabra es usar palabras durísimo y hacer de todo un discurso y un debate por todo. Son los dos opuestos. Pablo está diciendo, hace todo sin hablar pasito así, que eso es muy feo. Y tampoco en el otro extremo, que es hablando y discutiendo con todo el mundo a toda hora por todo, ta. En mi casa, mi mamá nunca nos preguntaba qué queríamos de comer. Ahora preguntamos. ¿Nunca han estado en una discusión sobre qué quieren comer hoy? ¿Qué quieren comer hoy? A mí no me gusta, a mí no me gusta. Ay, ¿por qué? Entonces Pablo está invitando a que lo hagamos todo sin murmuración, sin estar hablando pasito y sin armar una laraca. La palabra laraca, ¿sí se entiende? ¿Qué palabra se usa aquí? Sin jaleo, sin tanto jaleo. Ay, me sentí así, que estoy aprendiendo el español. Haced todo sin murmuración y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible habla sin reproche, sin nada que tengan que reprocharnos. Y la palabra sencillo es una palabra muy interesante porque es una palabra que literalmente significa sin cuernos. Sin cuernos. Que se traduce después por sencillo o sin mancha. A mí la palabra me ha parecido muy curiosa toda la semana. Sin cuernos. Aquí hay una expresión que se usa, ¿le pusieron los cuernos? ¿Sí? ¿También existe aquí? ¿Sí? No sabe que tiene cuernos, pero se refiere a cuando alguien es infiel, ¿sí? En una relación de pareja. Ah, bueno. Pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿vale? O sea, no. Imagínense, los ciervos son animales del campo que tienen unos cuernos muy grandes. En la medida en que se van desarrollando, sus cuernos van creciendo. Y lo bonito del ciervo termina siendo sus cuernos. Y cuando el ciervo, por alguna cosa, algún accidente que tiene, o una pelea con otro ciervo, se le caen los cuernos, ese ciervo deja de ser tan imponente como era antes y se vuelve sencillo, sin cuernos. Parece que Pablo está diciendo aquí, dejen a un lado todo lo que ustedes tienen y vuélvanse sencillos. Como un ciervo que no tiene cuernos, que no tiene nada de qué sentirse orgulloso. El apóstol Pablo, en otro lugar de sus cartas, habla acerca de sí mismo y saca todos los títulos que tiene. Yo soy fariseo de los fariseos, estudié en la escuela de tal, estudié tal cosa, sé tal cosa, soy romano, toda la línea. Y al final dice, y todo esto lo tengo por basura a fin de glorificar a Cristo. Un joven rico fue a hablar con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús lo mira y le dice,
muchas cosas, pero dentro de lo que le dice, cumple la ley, y el chico sacó sus cuernos. La ley la cumplo todos los días. Desde que, ¿no? Ve y todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Jesús lo que le dijo es, deja tus cuernos y ven aquí de manera sencilla. Y este joven, ¿qué hizo? Se fue y en el Evangelio no dice que volvió. Se quedó con sus cuernos. Si la historia de esta palabra fuera la que les he contado, ¿cuáles son nuestros cuernos? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿Qué es lo que mostramos ante los demás? Yo sí sé eso. Yo debería estar ahí. Es que yo sí. Ese no. Pero yo lo haría mejor. ¿Y qué tal si leyéramos este pasaje, entendiéramos que el apóstol Pablo nos está invitando a que seamos irreprensibles y sencillos? Hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Ahorita Pastor Miguel estaba hablando acerca de la sociedad en la que vivimos hoy. La necesidad de ser luz en medio de tinieblas. Es que les invito a leer lo que sigue. Dice, versículo 15 estamos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Alguien ha visto un noticiero y se ha asustado de todo lo que está pasando en el mundo? Uy, madre mía, todo lo que está pasando, el mundo se va a acabar. Y guerra aquí, guerra allá, y cambio climático aquí, cambio climático allá. Ahorita en Bogotá hay racionamiento de agua porque no llueve. En un país donde llueve 6 meses al año. Y en Bogotá, que es la capital, están cortando el agua porque ya no hay agua. Y uno ve noticias que pasó tal cosa, pasó tal otra. Uy, sí, terrible, 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 terrible. En la época de Pablo estaban igual. Una generación maligna y perversa, en medio de la cual, porque vivimos en esa generación, en medio de la cual resplandecéis como qué. ¿Qué dice ahí? Como luminares en el mundo. La palabra que se usa aquí como luminares es una linterna que alumbra muchísimo, 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 muchísimo. La misma palabra se usa para referirse a la luz que produce el sol y a la luz que produce la luna llena. Luminares. Luminares en el mundo. Esa es la invitación que nos hace Pablo. Ocupaos de vuestra salvación haciendo esto, siendo luminares en el mundo. Pero a veces nuestra fe y nuestro hacer en la vida real, en vez de parecerse a luminares, se parece a fósforos, cerillas. Lo logré, cerillas. ¿Cuánto alumbra una cerilla? Muy poco. ¿Cuánto dura la luz de una cerilla? Muy poco. Usted la enciende, imagínese un cuarto totalmente oscuro, usted enciende la cerilla y luego ¿qué dice? ¡Ay, me quemé! Y se apaga. Pablo no dice, para que seáis cerillas en el mundo. Dice, para que seamos luminares en el mundo. Hemos recibido algo tan maravilloso, mis queridos hermanos. Cristo ha hecho una obra tan maravillosa en nuestra vida que nos convierte eso, su obra en nuestra vida, nos convierte en luminares en el mundo. En el mundo. No dice luminares en la iglesia. En el mundo. Es decir, en su relación de pareja, usted tiene que ser una luminaria. Eso sonó muy feo. ¿Cuál sería la palabra? Una lumbrera. Gracias, una lumbrera. En su relación como padre, usted tiene que ser una lumbrera. En su relación en el trabajo, usted tiene que ser una lumbrera. Porque Cristo tiene que está en usted, es el que brinda luz.
Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo alumbra nuestra vida ante las personas que nos rodean? ¿Cómo alumbramos frente a otros? Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol Pablo. Y les voy a traducir el versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijaré entre todos vosotros. Está diciendo, y aunque yo me muera por la fe que predico, recuerden que él estaba preso, pues me voy a sentir tranquilo porque ustedes están asidos de la palabra de vida. ¿Alguien ha montado en un autobús, que está lleno de personas y que usted va de pie? ¿Les ha sucedido? En Bogotá hay un sistema maravilloso de transporte que se llama Transmilenio. Le decimos Transmilleno porque nunca hay lugar para uno sentarse. Entonces uno entra, y sobre todo para ir a trabajar, eso es una experiencia de vida que no quiero volver a vivir. Uno llega y entra y es tanta la gente que uno no entra, a uno lo meten al bus. ¿No? Hay unos videos del metro, a veces pasa lo mismo, que con el pie se empujan para adentro para entrar. Y para sostenerse, uno se coge de una varilla, un barandal que está arriba. Eso significa asirse de algo. Y si el bus frena, pues usted se sostiene, su cuerpo está ahí asido. Lo que Pablo está diciendo es, cójanse así de la palabra de vida. Sosténgase. ¿Qué sostiene nuestra vida? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En las palabras de Jesús o en las palabras del analista político del momento? ¿O en las palabras de la cadena de WhatsApp? ¿O en las palabras del último video en Facebook? Qué bueno que podamos asirnos, tomarnos fuerte de la palabra de vida. Amén. Vamos a ir resumiendo porque nos acercamos al final. Pablo nos ha invitado en este episodio a obedecer, a escuchar y hacer lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice Dios? Ocupados de vuestra salvación. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A ser salvos. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Vivo salvo. Salvo, sí, salvo. Porque hubo uno que me salvó. Ocuparme de la salvación, con compromiso. Y todo lo que hago, entonces lo hago sin murmurar. No. Tampoco sin armar un jaleo. Tampoco. Entonces me convierto en irreprensible, en sencillo, y vivo la vida como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios sin mancha. Como una lumbrera en medio del mundo. Amén. Qué bueno que podamos salir y esta semana pensar en este pasaje. Yo les invito de corazón a leerlo en casa y a pensar en lo que hemos escuchado hoy. Y terminemos con dos ejemplos. Lo que sigue del versículo 19 al versículo 30 son dos ejemplos de dos personajes que viven una vida así. Tendrían otras cosas por mejorar, seguramente, pero Pablo los menciona aquí y menciona algunas características de ellos. El primero se llama Timoteo. De Timoteo dice que es de un mismo ánimo, que es sincero, que tiene siempre intenciones en la iglesia, en los creyentes, que está interesado en Cristo, que es un servidor del evangelio y que él lo trata, dice Pablo, yo lo trato a él como si él fuera mi hijo. Pregunta para todas las damas. ¿Les gustaría casarse o haberse casado con un hombre de un mismo ánimo? Está pendiente, mental, para que nada. Con un hombre sincero, con un hombre interesado
en la obra de Dios, con un hombre interesado en Cristo, con un servidor del Evangelio. Amén. Ese fue el mensaje para los hombres. Nuestras esposas quieren esposos ocupados en su salvación. Les voy a pedir a las mujeres taparse los oídos. Queridos hombres, ¿quisieran tener a su lado una mujer de un mismo ánimo? Nosotros somos más prudentes, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Mentalmente. Sinceras, interesadas en la iglesia, interesadas en Cristo, servidoras del Evangelio. Imagínense por un momento que su esposo vivía así y que usted vive así. ¿Eso qué es? Estar ocupado en la salvación. Qué bonito, ¿eh? Imaginémonos que todos en la iglesia vivimos o tomamos el ejemplo de Timoteo, quien era un hombre salvo que tenía un mismo ánimo, que era sincero, que estaba interesado en la iglesia, que estaba interesado en Cristo, que era servidor del Evangelio. Ese es el primer caso. Y el segundo caso se llama Epafrodito. Si alguien está pensando en tener un hijo, podría ponerle de nombre Epafrodito. En el colegio le dirían: Epa, ven aquí, Epa, bueno. Un saludo hacia algún Epafrodito. Pero Epafrodito vivía ocupado en su salvación. Leo las características de Epafrodito. Era un hermano, un colaborador, un compañero, un mensajero, un servidor. Imagínense que Epafrodito se enfermó, estaba a punto de morirse y se enteró de que la iglesia en Filipenses, él estaba en Roma, que la iglesia en Filipos sabía que él estaba enfermo. Y tal sería el corazón de Epafrodito que se angustió porque la iglesia estaba angustiada por él. Normalmente, si uno se enferma y se entera de que la iglesia está angustiada por uno dice: ay, ¿cómo me quieren? Oren por mí, si estoy que me muero, oren por mí para que no me muera. O cuando uno se enferma y la iglesia no se entera, uno dice: uy, no se enteraron, no están pendientes de mí. Me van a dejar morir aquí, no me llama nadie. Epafrodito no hizo ni lo uno ni lo otro. Estando enfermo, se angustió de enterarse de que la iglesia se había angustiado por él. Porque lo importante, en palabras de Epafrodito, no sería él, sería Cristo. Epafrodito expuso su vida por causa del Evangelio. Se angustió por la angustia de los demás. Si tuviéramos que ponerle un título a esta meditación, sería: ocupaos en el Evangelio, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cuál es tu ocupación en esta mañana? Ya vamos a terminar. ¿Cuál es tu ocupación? Si tuviéramos que levantar ahora mismo un currículo de cada uno de nosotros, donde dijera profesión, o donde dijera usted qué es, ¿qué escribiríamos? La invitación del apóstol Pablo es a que podamos escribir allí: yo soy salvo y me dedico 24 horas del día a ser salvo, a vivir como un salvo, y todo lo que hago lo hago para la gloria de aquel que me salvó, porque sé que no es por mí, no es por mis cuernos bonitos que tenga, no es por mis estudios, no es por mi genealogía, no es por mi sangre, no es por el país de donde vengo, ni el país de donde nací, ni el apellido que tengo. Es porque hubo uno que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hubo uno que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó, haciéndose como yo. Y fue y murió en la cruz para que hoy tú y yo tengamos vida eterna. Resucitó para darnos salvación, para que nuestra vida fuera transformada, para que tuviéramos relación de nuevo con Dios y para que fuéramos no cerillas que se prenden cada domingo y se apagan el lunes por la mañana, sino para que fuéramos luminares en el mundo, luminares en nuestra familia, luminares en nuestra iglesia. ¿Y por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo hace Él, todo lo hace Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Aceptarle y dejar que Él viva en nuestra vida y nos transforme por completo. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Pongámonos en pie, por favor, y meditemos en lo que hemos hoy escuchado, en lo que hemos hoy leído en la palabra de Dios. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecerte más que mi canción. No tengo nada más que traerte, pues todo es tuyo, Señor. Esa canción la cantamos hace un momento. Qué bueno que hoy podamos traer lo que somos ante Él. Dejar todo aquello por lo que nos sentimos tan orgullosos y nuestros cuernos tan bonitos, gigantes que podamos tener, ante Él no nos sirven de nada. Porque todo se trata acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Y todo es para la gloria de Cristo. Así que les invito, mis queridos hermanos, a que vivamos ocupados en el Evangelio, ocupados en nuestra salvación, poniendo nuestra confianza en que Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Oremos a Dios en esta tarde ya. Oh Dios, todo